Señor, yo he venido a este lugar para que tú me hables. Ok, levante sus manitas ahí mientras Cristian ora. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche yo vengo delante de ti, Señor, poniendo, Señor, esta prédica, Señor, este mensaje, Señor, que tú me has dado en tus manos, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor. Toma tu lugar, Señor. Que de mi boca, Señor, salgan palabras, Señor, que solamente tú pongas en ellas, Señor. Que cualquier otra cosa, Señor, que por mi conocimiento, Señor, que por mis pensamientos, Señor, que no estén, Señor, en el orden tuyo, Señor, y que quieran salir de mi boca, Señor, no las permitas salir, Señor. Porque yo soy un siervo tuyo, Señor. Yo soy un obrero tuyo, Señor, y quiero hablar solamente lo que tú quieres que yo hable, Señor. Que esta palabra, Señor, encuentre cabida, Señor, en el corazón de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermano. Yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia en 2 de Samuel 6. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Todos, amén. Amén. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice el versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo su pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. O sea, era una algarabía eso, ¿verdad? Con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahí me perdonan porque es que siempre que empiezo a predicar, empiezo un poquito acelerado, me acelero, hasta que me siento con eso que me hace así, pum, pum, pum. La presencia de Dios, amén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo va a venir el arca de Jehová a mí? De modo que David no quiso traer el arca, se le entró el miedo a David, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obededom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededom 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y toda su casa. Amén. Amén. Vamos a ver cómo acomodo este mensaje que el Señor me dio. Es un mensaje un poco difícil. ¿Quiénes saben qué representa el arca de Jehová? Amén. ¿Perdón? La presencia. Exactamente. El arca de Jehová en ese tiempo representaba la presencia de Dios. Y dice que David quería llevar el arca, la quería llevar a Jerusalén. Pero para llevar el arca, para trasladar el arca, habían ciertos requerimientos, ciertos mandatos que habían sido establecidos por parte de Dios para trasladar esa arca. Uno de esos requerimientos era que los tenía que trasladar, lo que los trasladaban eran los levitas. Otro requerimiento era que los tenía que trasladar los de la casa donde estaba el arca. La casa dice que el arca estaba en la casa de alguien me ayude si lo saben, de Abinadab. Entonces los responsables de trasladar el arca eran Abinadab y sus hijos. El arca se trasladaba, como les dije, de cierta manera. El arca no se podía tocar, porque era algo sumamente santo. La presencia de Jehová estaba ahí y el Señor lo había establecido así, que el arca de Jehová no se debía de tocar. Entonces el Señor había establecido que tenía que ponerle unas barras laterales
¿verdad? De este lado y de este lado. Y entonces, como cuando cargan las estatuas, ¿verdad? ¿Sabes? Las estatuas que de Semana Santa, que andan jalando ahí, ¿verdad? Así tenían que cargar el arca de Jehová. Resulta que ellos, que David, que Abinadab, que Usa, que hay, vieron que había un carruaje muy lindo, nuevo. Seguramente tenía ruedas nuevas, recién hechas, estaba recién pintado, ¿verdad? Y los bueyes más gordos. Y entonces dice que decidieron trasladar el arca de Jehová en ese carruaje. Yo le voy a decir algo, hermanos, por más lindo que fuera el carro, así fuera un Mercedes-Benz último modelo, así fuera el carro más valioso de este mundo, cuando el Señor establece algo, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. El Señor no les había dicho que le trasladaran un carro nuevo, ni en el más bonito. El Señor les había dado un mandato de cómo tenían que trasladar el arca, y ellos no obedecieron. Y entonces, ¿usted cree que los bueyes se tropezaron por casualidad? No, los bueyes no se tropezaron por casualidad. El Señor sí iba a dar una lección, y especialmente a David, que era la cabeza. Amén. Porque si usted lee el texto, David se entristeció y se enojó porque Usa murió. Porque dice que cuando los bueyes se tropezaron, dice que Usa extendió su mano y no la agarró de las barritas laterales, ¿verdad? Sino que agarró y sostuvo el arca. Y entonces dice que ahí inmediatamente, en ese instante, cayó muerto. Y David se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo este mensaje el día de hoy? Bueno, primeramente porque el Señor me dijo. El Señor me dijo que se los trajeran. Ahora el arca no, ¿sabes? El arca no está en un cofre, en la presencia de Jehová no está en un arca, no está en un cofre, no está en un lugar, no está en una casa de 4 paredes. La presencia de Jehová está en nosotros. Amén. La presencia de Jehová está en mí. La presencia de Jehová está en ti. Amén. Y yo me pregunto si estos hombres conocían, eran del pueblo de Israel, conocían las leyes, sabían cómo tenían que trasladar el arca y no obedecieron, y la tenían en la casa de su padre. Entonces yo me pregunto, si no tuvieron el cuidado para trasladarla, como Jehová les dijo que las trasladara, ¿cuidaban bien el arca en la casa de su padre? ¿Cuidaban bien el arca en la casa de su padre? O sea, la tenían bien cuidada, porque dice que estuvo 70 años el arca en la casa de Abinadab. ¿Habrán cuidado de esa arca bien? ¿De la presencia de Jehová? Es una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿verdad? Porque si no tuvieron ese cuidado para trasladarla como debía de ser, entonces ¿qué nos asegura a nosotros que la cuidaban bien cuando la tenían en su casa? Entonces dice que David tuvo miedo y no quiso llevar el arca. Dice David, no, yo no la voy a tocar. Yo no la voy a tocar porque si este cayó muerto y la tuve en su casa, yo no me voy a arriesgar. Y dice que la llevaron. Es que son nombres un poquito extraños. De Obed-Edom, Geteo. Hay 2 versiones, les voy a contar. Yo estuve investigando este tema. Cuando se habla de un Geteo, se habla del pueblo de los filisteos. Pero yo también estoy investigando porque los teólogos no se ponen de acuerdo, porque había otro pueblo también que se llamaba Gad, que era de la tribu de los levitas. Y es que por orden, el arca de Jehová la tenían que llevar los levitas. Entonces yo me apunto más por esta teoría, ¿verdad? De que Obed-Edom era un levita y no era un filisteo. Hay otra versión ahí, si me da tiempo les cuento, porque igual es muy interesante. Pero nos vamos a enfocar en que Obed-Edom era un levita. Y entonces dice que este hombre, siendo un levita, pero a él no le correspondía, porque el arca iba para Jerusalén. Y a este hombre, aunque no le correspondía, y todo el mundo se quitó el tiro, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, no, yo el arca no me la llevo, así que yo Usa muerto, ¿quién me asegura a mí que yo no voy a caer muerto? Y Obed-Edom, él aceptó llevarse el arca para su casa. Y dice el Señor que la tuvo 3 meses en su casa. Y dice que fue bendecido grandemente, él y toda su familia.
Y en esto quiero yo enfocar un poquito mi mensaje. El Señor nos ha entregado su presencia en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿estamos cuidando la presencia del Señor como la tenemos que cuidar? ¿Estamos llevando la presencia de Dios como la tenemos que llevar? Como el Señor quiere que nosotros llevemos la presencia de Él, como Él dijo, como Él nos estableció, que tenemos que llevar la presencia mediante los 10 mandamientos y mediante el montón de mandamientos. Y bueno, ustedes conocen la Escritura. Estamos llevando la presencia de Dios como tenemos que llevar. Y es algo muy confrontativo. A mí me confronta mucho, porque muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué si tú dijiste que me ibas a bendecir? Señor, ¿por qué si tú dijiste esto de mí? Señor, ¿por qué si tú dijiste esto? ¿Por qué si tú dijiste lo otro? ¿Y por qué no sucede? ¿Por qué si tú dijiste que mis hijos iban a llegar a tus pies? ¿Por qué si tú dijiste que mis hijos te iban a servir? ¿Por qué si tú dijiste que mi economía iba a estar sana? ¿Por qué si tú dijiste que me ibas a dar una casa? Y tendemos muchas veces a señalar a Dios y pensar que Dios no quiere cumplir, pero no es así. Es muchas veces porque nosotros no cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Y para poder obtener bendición tenemos que cuidar la presencia de Dios. Yo me imagino que cuando el arca llegó a la casa de Obededón, Obededón la chineaba. Claro, él sabía que no tenía que tocar, pero lo que él podía tocar, lo que él podía manipular, él la sacudía todos los días. La tenía en el mejor lugar. Me imagino que le hizo un altar y la tenía ahí colocada en el centro de su casa. Y como él sabía que ahí estaba la presencia del Señor, él todos los días adoraba y se postraba, me imagino que delante de esa arca. ¿Sabe que el arca tenía las tablas de la ley de Moisés? Tenía la vara de Aarón que floreció y tenía vasijas con el maná que había hecho el Señor descender del cielo. Eran 3 cosas que simbolizaban milagros, que simbolizaban presencia, porque recuerden que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. La vara de Aarón floreció, estaba seca, ¿verdad, pastor? Y floreció. Y el maná, bueno, pues cayó del cielo, ¿verdad? O sea, eran 3 milagros, era la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces yo me imagino que Obededón chineaba esa arca, lo que él podía tocar, la desempolvaba, y para no tocarla de una tierra. Y al rato hasta un plumero, ¿verdad? Pero no la tocaba. Entonces estamos nosotros cuidando la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos nosotros que en nuestra casa, que nuestros hijos sean siervos de Dios, que vean, que nuestros hijos vengan a los pies del Señor, que nuestros hijos estén aquí sirviendo, porque el Señor dice, hay una promesa que se tiene que cumplir. Dice que va a ser salvo yo y toda mi casa. Amén. Y esa promesa se tiene que cumplir. Amén. Pero estoy yo como cabeza cuidando la presencia de Dios en mi casa. Estoy yo como cabeza cuidando cómo se traslada la presencia de Dios en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad. Queremos impactar Granadilla, queremos impactar el barrio, queremos impactar donde vivimos, pero llevamos la presencia de Dios adecuadamente. Porque, hermano, yo le voy a decir algo. Los judíos, ellos saben y se sabían la ley así, al pie de la letra. Por eso fue que Usa cayó muerto, porque él conocía la ley. ¿Por qué? Porque yo le digo, los filisteos habían llevado el arca y la habían tocado y no cayeron muertos. Sí vinieron muchas cosas sobre ellos, pero no habían caído muertos. Pero ¿usted sabe por qué Usa cayó muerto? Porque él conocía la ley. Y él sabía que lo que él estaba haciendo era pecado y no podía tocar el arca. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros conocemos los mandamientos de Dios. Nosotros conocemos los preceptos que Dios estableció en nuestra vida. Amén. Y somos responsables de que eso se cumpla. Amén. No sé por qué el Señor me dio esta palabra, los veo muy serios, ahí me perdonan. Pero
Si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, si yo quiero ver la mano de Dios en mi vida, en mi familia, yo tengo que comenzar a cuidar la presencia de Dios en mi casa. Yo tengo que comenzar a cuidar esa arca, esa presencia. ¿Cómo se cuida el arca en esos tiempos? Oración, ayuno, leer la palabra. Hermano, si cuesta, yo no le voy a decir que no. Yo no le voy a decir que no cuesta, o sea. Porque la carne, ¿qué es lo que pide la carne? Carne. Eso es lo que pide la carne. Pero ayer el pastor decía algo muy importante. En una reunión que tuvimos. Y era que el que anda conforme a la carne, da los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Hechicerías, envidias, fornicaciones, pleitos, contiendas, iras, celos, rebeliones. Pero si andamos conforme al Espíritu, vamos a dar los frutos del Espíritu: paz, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, bondad, mansedumbre. Amén. Entonces, es algo que yo les quiero traer. Es un mensaje muy simple, pero lo que les quiero decir es que ya el arca ya no está. Ya la presencia de Jehová no está en un arca. Y gloria a Dios, Salvador. Quiero que de ahora en adelante seas el amo y Señor de mi vida. Quiero que seas el amo y Señor de mi casa. Y la presencia de Dios entra a tu vida. La presencia de Dios entra a tu casa. La presencia de Dios entra a tu corazón. Pero tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestra casa. Si queremos ser bendecidos como Obededón, ¿por qué no hacemos un pacto con el Señor? Si a Dios le gusta que hagamos pactos al Señor, pero que los cumplamos, ¿verdad? Si vas a hacer un pacto y no lo vas a cumplir, te metes en un problema. Pero dice que Obededón tuvo el arca en su casa 3 meses y fue bendecido él y su familia y su casa. Entonces ya usted tiene el arca, ya usted tiene la presencia.